Hola, zaragocistas, victoria a la fin. En Cádiz, en tiempos me pienso que me decida ante un Cádiz muy floso también, cabe decirlo, pero que lleva nomás un punto de 24, que se sigue metiendo en problemas, pero que me pienso que también o Real Zaragoza hizo por o mal partido Cádiz con un buen planteamiento y más que más una buena actitud. Si a la fin ya he visto nomás lo que demandamos, que se vea un equipo con una buena actitud que, o planteamiento, pues me fació yo que se queda ganando, pero nunca no se renunció a atacar cuando se podía y de feito pues se pudieron poner más gols en el marcador. Y había una ocasión muy clara de Francho, pues en la segunda parte también varias ocasiones, y había un Inter que me rememoró lo que ha pasado a veces en a Romareda de ir perdiendo y que Achen principia a chiflar sobre la mitad de la segunda parte y que se aprovechó en el sentido de recuperar el balón muy tomando de la idea, pero que no se pudo concretar en poner un segundo gol, que pienso con el 0-2, lo normal es esto, pues 0-3, incluso ver gol más. Y después me fadolo por Cuenca porque chuga bien, pero no tienen suerte ni encierto para poner un gol que lleno más lo que le falta a Cuenca porque al restar las cosas, pues dominó las fa pro bien y tenía dos ocasiones, una solo en la y después una sin portero que a la fin se la sacó una defensa, pero bueno, en general una imagen buena del equipo y me pareció yo porque tenía pro ganas de verle a Pinilla y más que más en esta semana tan dura para él, pues jugó también un buen partido y me pienso que ya una amiga lo que necesitamos en el medio campo, un jugador de buen toque que sepa que hacer con el balón, porque Robert también hace un buen partido, pero es un jugador más vertical y la verdad pues que creo pro pedirlo, o si los pases tenían siempre mucha intención y bueno, pues con un planteamiento bien feito de David Navarro, con una defensa firme, con un Anglada que en este partido pues no se abusó de que ese siempre que principiase o juego se tenía como una opción más, pero no como acción principal, con Mensa que siempre da un orden, con un medio campo que sin extremos puros por a banda, pues ya era una declaración de intenciones de un equipo que quería tener o balón para crecer con el balón, para sentirse seguro y que Alto Vaso pues salió bien o planteamiento do partido y que ya le va a ganar uno. Contiene estas cosas muy difíciles, pero ya a lo menos pues veis una cosa diferente, una amiga como con Clemens Seyes, que es el principio leyendo cosetas, pero no sé por qué pues cosas de fútbol, pues el equipo se le cayó y bueno, pues los resultados mandan y David Navarro, pues como ha ganado, pues también se ha ganado continuar y con un planteamiento, como digo, pues queriendo tener o balón de impuestos cambios, pues se remató el partido con una cosa curiosa que yo pocas veces he visto de tener cuatro laterales a la vez un doble lateral, pero que bueno, pues esto viene, ayudó a contener a Ocadiz, metió a Cuenca como delantero con la suya velocidad y la verdad es que Ocadiz no fació peligro y por eso llega la única merlana que yo tenía que un partido que tienes tan controlado pero que no más ganas 0-1 en cualquier jugada tonta o suelta, pues te pueden haber puesto un gol sin merecerlo, pero bueno, no estoy por suerte, Asinas se ganó bien
Y bueno, pues ahora con la Almería, pues yo continúo sin querer ver a clasificación, sin echar cuentas. También está ganar a mitad, dos partidos que restan, y con eso pues estaría difícil. Pero pues pensando más en no partido venien, en tener esta buena actitud que ya los metros, ¿no? Que se puede esperar. También, pues, me pienso que a vuelta de Katy Perry, pues también ayudará al equipo en el medio campo. Hemos estado con pocos, con pocos jugadores, y qué decir de Cuatro, y que se nota, sabe, a suya presencia, pues lo que fa en el campo, no más que ponerse o gol, sino se nota mucho si lle o no lle. Y después pues jugar con dos delanteros, pues terminó, nos va honra, y más dos delanteros que son los primeros en defender, en luchar los balones, y eso no se le puede negar a Dani Gómez, que ahorita todas, en cada que después en área, pues no está tan fino en Cádiz, pero me pienso que lleva un planteamiento, pues, lo chico, y que ha recuperado, pues, buenas cosas al equipo, y bueno, pues, veremos que se puede ver en los partidos venientes. Pero bueno,